Hola a todos. Si alguna vez pensaste que el engaño es solo un juego de niños, prepárate para ver cómo se juega en las grandes ligas. ¿Alguna vez descubriste una traición que te dejó sin aliento? Comparte tu historia en los comentarios y suscríbete para no perderte el final. Algunas mujeres descubren la infidelidad por mensajes olvidados en un móvil, otras por un perfume extraño en una camisa. Para Valeria, fue una cuenta de restaurante en el bolsillo del traje de su marido. Una cuenta para 2 personas, el día que él juraba haber trabajado hasta tarde. Pero lo que la destruyó de verdad no fue descubrir que Santiago tenía una amante. Fue descubrir que esa mujer tenía la misma edad que su hija, Lola, de 5 años, y que en 3 días él la llevaría al evento social más importante del año como su nueva pareja, mientras Valeria se esperaba que se quedara en casa, fingiendo no saber nada. Lo que él no sabía era que Valeria había decidido que ella también aparecería en ese evento. Y cuando entrara en aquel salón de baile, nada volvería a ser como antes. Nada. El sol de la mañana de Barcelona se filtraba por las cortinas de seda de la mansión Rosales, creando un juego de luces doradas que danzaban sobre el mármol italiano del recibidor. A sus 32 años, Valeria poseía una belleza que hacía a la gente girarse por la calle. Una melena castaña que caía en suaves ondas sobre sus hombros, unos ojos verdes que brillaban con una intensidad casi hipnótica, y una sonrisa que, incluso cuando era forzada, conseguía iluminar cualquier habitación. Estaba delicadamente arreglando flores frescas en un jarrón de cristal, un ritual que se había convertido en su forma silenciosa de encontrar paz en medio de la tormenta de su vida. «Mamá, ¿puedo ayudarte?». La dulce voz de Lola resonó por el pasillo, y Valeria sintió que su corazón se calentaba al instante. Su hija de 5 años era su mayor alegría, una versión en miniatura de sí misma, con los mismos ojos verdes expresivos y la misma dulzura natural que parecía irradiar desde su interior. «Claro, mi princesa». Valeria sonrió de verdad por primera vez esa mañana, agachándose a la altura de su hija. «¿Qué te parece si me ayudas a elegir qué flores se ven mejor aquí?». Lola asintió con entusiasmo, sus rizos rubios rebotando mientras examinaba cuidadosamente cada flor. Fue en estos momentos cuando Valeria encontró la fuerza para continuar, para mantener la fachada de un matrimonio perfecto que desde hacía tiempo se había transformado en una prisión dorada. El sonido de pasos apresurados en la escalera de mármol anunció la llegada de Santiago. A sus 38 años, era, sin lugar a dudas, un hombre imponente, alto, con hombros anchos que llenaban a la perfección sus trajes italianos a medida, el cabello negro siempre impecablemente peinado, y esa sonrisa segura que había conquistado no solo el corazón de Valeria hace años, sino también el respeto y la admiración del mundo de los negocios de Barcelona. Santiago Rosales era el director general de Rosales y Asociados, una de las consultoras de negocios más grandes de Europa. Su ascenso meteórico en el mundo corporativo era legendario. De un joven ambicioso de clase media a uno de los hombres más poderosos e influyentes de España en menos de una década. Pero con el éxito llegó una transformación que Valeria había observado con creciente tristeza. El hombre gentil y atento del que se había enamorado había dado paso a alguien frío, calculador y, lo que era peor, irrespetuoso. «Mañana», murmuró Santiago distraídamente, apenas echando un vistazo a su mujer y a su hija mientras revisaba obsesivamente su teléfono. Sus mensajes parecían infinitamente más interesantes que la familia que había prometido amar y proteger.
¡Papi! Lola corrió hacia él, con sus pequeños brazos extendidos para un abrazo que Santiago devolvió mecánicamente, sus ojos nunca apartándose de la pantalla del dispositivo. «Hola, cariño. Papá está ocupado ahora», dijo, su voz con esa impaciencia disfrazada que se había convertido en su marca registrada en casa. Valeria observó la escena con el corazón encogido, viendo cómo los ojos brillantes de Lola perdían un poco de su entusiasmo. Siempre era así. Santiago trataba a su propia familia como una obligación social, algo que tolerar entre reuniones importantes y compromisos de negocios. «Santiago», Valeria intentó llamar su atención, su voz suave pero decidida. «Hoy es sábado. Pensé que podríamos pasar el día juntos, tal vez llevar a Lola al parque o...» «Imposible», la interrumpió sin levantar la vista. «Necesito revisar la presentación para la fusión con el grupo hotelero argentino. Si conseguimos este contrato, nos vamos a expandir por toda Latinoamérica». Finalmente la miró, pero su mirada era fría, casi condescendiente. «Algunas cosas son más importantes que los paseos por el parque, Valeria. Espero que lo entiendas». Las palabras la hirieron profundamente, pero Valeria había aprendido a mantener la compostura. Años de matrimonio con Santiago le habían enseñado que mostrar dolor o frustración solo resultaba en más frialdad, más distancia. «Claro», respondió, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Lola y yo encontraremos algo que hacer». Santiago asintió distraídamente, ya escribiendo un nuevo mensaje. Valeria no pudo evitar notar cómo sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, y algo en su sutil sonrisa mientras escribía hizo que su estómago se encogiera, con una sospecha que había estado tratando de ignorar durante meses. El teléfono de Santiago empezó a sonar, y él respondió de inmediato, su voz adoptando ese tono encantador y envolvente que reservaba para las personas que consideraba importantes. «Sofía, querida», dijo, caminando hacia su despacho, «claro que podemos adelantar nuestra reunión». Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sofía, ese nombre había aparecido con una frecuencia cada vez mayor en las conversaciones de Santiago en los últimos meses, siempre descrita como una ejecutiva prometedora o una consultora talentosa. Pero había algo en la forma en que Santiago pronunciaba el nombre, una sutil intimidad que hizo que todas las alarmas en la mente de Valeria se dispararan. «Mamá, ¿papá va a jugar con nosotras?», preguntó Lola, su pequeña voz llena de esperanza. Valeria se agachó de nuevo, tomando las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Hoy no, mi amor. Pero, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a tener un día especial solo para nosotras. ¿Qué te parece si vamos al Museo del Prado y luego a tomar un helado en esa heladería que tanto te gusta?» Los ojos de Lola se iluminaron de nuevo, y Valeria se sintió agradecida de tener una hija tan resiliente, tan capaz de encontrar alegría, incluso cuando se sentía decepcionada. Mientras se preparaban para salir, Valeria no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación telefónica de Santiago que venían del despacho. Palabras como reunirnos, reserva para dos y no puedo esperar le llegaron, cada una como una pequeña puñalada en el corazón. Más tarde, mientras caminaban por las soleadas calles de Barcelona, Lola charlando animadamente sobre las pinturas que quería ver en el museo, Valeria se permitió pensar en lo que se había convertido su vida. Hubo un tiempo en que ella y Santiago eran inseparables, cuando él la hacía reír hasta que le dolía el estómago, cuando sus ojos brillaban de admiración cada vez que la miraba. Recordaba cómo solía sorprenderla con pequeños gestos románticos, cómo le dejaban notas cariñosas en el bolso,
cómo le tomaba la mano durante las películas en el cine. ¿Cuándo había sucedido el cambio? ¿Cuándo el hombre que una vez dijo que ella era la mujer más importante de su vida comenzó a tratarla como un mueble caro, algo bonito para exhibir en eventos sociales, pero en última instancia, ignorado en el día a día? «Mamá, ¿estás triste?». La pregunta inocente de Lola la trajo de vuelta al presente. «No, cariño». Valeria sonrió, besando la cabeza de su hija. «Mamá solo está pensando en lo afortunada que es de tener una hija tan especial como tú». Era cierto en parte. Lola era su luz, su razón para seguir luchando, para mantener su dignidad, incluso cuando se sentía invisible en su propia casa. Pero debajo de la superficie, una tormenta de emociones se estaba agitando. Dolor, ira, confusión y algo que aún no estaba lista para admitir. La creciente certeza de que su matrimonio se había convertido en una farsa. Esa noche, después de acostar a Lola, Valeria se encontró sola en el salón, hojeando distraídamente una revista. Santiago aún no había regresado de su reunión, y ella no podía dejar de pensar en el nombre de Sofía y la forma en que él lo había pronunciado. El sonido de la puerta principal al abrirse hizo que su corazón se acelerara. Santiago entró, con aire satisfecho, pero su sonrisa desapareció cuando vio a Valeria esperándolo. «¿Todavía despierta?», preguntó aflojándose la corbata. «¿Cómo fue tu reunión?», preguntó Valeria, manteniendo su voz neutral. «Productiva», respondió vagamente. «El grupo argentino está muy interesado. Podría ser nuestra entrada definitiva en el mercado sudamericano». Valeria asintió, pero no pudo evitar preguntar. «¿Y Sofía? ¿Ella también participó en la reunión?». Algo cambió en la expresión de Santiago, un destello de algo que podría haber sido culpa o irritación, desapareciendo tan rápido que casi pensó que lo había imaginado. «Ella coordinó el análisis de mercado para el proyecto», dijo, su voz ligeramente tensa. «¿Por qué preguntas?». «Curiosidad», mintió Valeria. «Hablas mucho de ella últimamente». Santiago la miró con esa expresión que ella conocía bien, como si fuera una niña, haciendo preguntas impertinentes. «Valeria, no entiendes las complejidades del mundo de los negocios. Sofía es una profesional competente, nada más». Terminó su bebida de un trago. «Estoy cansado. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejando a Valeria sola con sus sospechas y su corazón roto. Esa noche, acostada en la cama junto a un marido que dormía profundamente, Valeria miró al techo y se preguntó cuándo se había convertido en una extraña en su propia vida. ¿Cuándo había dejado de luchar por su matrimonio y simplemente había comenzado a sobrevivir a él? En el otro lado, Barcelona continuaba viva y pulsante, una ciudad llena de posibilidades y sueños. Pero dentro de esas lujosas paredes, Valeria se sentía más sola que nunca, sin saber que muy pronto su vida daría un giro completamente inesperado, y que la mujer fuerte y decidida, que una vez había sido, estaba a punto de resurgir de las cenizas de su matrimonio fallido. La semana siguió su curso habitual en la mansión Rosales. Santiago salía cada vez más temprano y regresaba cada vez más tarde, siempre con elaboradas excusas sobre análisis de mercados emergentes y estrategias de expansión internacional que exigían su atención constante. Valeria se había convertido en una especialista en interpretar las señales. El teléfono que llevaba a todas partes como si fuera una extensión de su propio cuerpo, las sonrisas secretas mientras escribía mensajes, el perfume diferente que a veces impregnaba su ropa. Era un jueves lluvioso cuando todo finalmente cambió. Lola se había quedado en la escuela para una actividad extra, y Valeria decidió usar la tarde libre para ponerse al día con algunas tareas del hogar.
Estaba organizando el armario cuando encontró un traje de Santiago que necesitaba ir a la tintorería. Mientras revisaba los bolsillos, un hábito adquirido después de años de matrimonio, sus dedos tocaron algo que hizo que su corazón se detuviera. Un pequeño papel doblado. Con manos ligeramente temblorosas, desdobló lo que era claramente una cuenta de restaurante. Pero no era un restaurante cualquiera. Era la terraza del casino, uno de los establecimientos más exclusivos y románticos de Barcelona. La cuenta era para 2 personas. Incluía una botella de champán, Dom Perignon, y platos que Santiago nunca pediría para una reunión de negocios. Lo que la hizo colapsar por completo, sin embargo, fue la fecha. 2 días antes, exactamente el día en que él había dicho que había estado en la oficina preparando informes para los inversores argentinos, y llegó a casa después de la medianoche, demasiado exhausto para cenar. Valeria se sentó pesadamente en el sillón del armario, la cuenta todavía en sus manos, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado sobre su eje. Todas las sospechas, todas las señales que había tratado de racionalizar o ignorar, de repente se cristalizaron en una verdad innegable y dolorosa. El sonido del teléfono al sonar la trajo de vuelta a la realidad. Era Javier, el socio de Santiago, y irónicamente, uno de los únicos amigos verdaderos que todavía tenía. Valeria, querida, su voz cálida y preocupada llegó a través de la línea. ¿Cómo estás? Javier era todo lo que Santiago había dejado de ser. Gentil, atento, un hombre de principios sólidos que trataba a la gente con respeto genuino. A sus 40 años, poseía una elegancia natural que no dependía de ropa cara o accesorios de diseño. Su cabello canoso en las sienes y sus líneas de expresión hablaban de un hombre que había vivido con propósito e integridad. Javier, Valeria dudó, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. ¿Tienes unos minutos? Necesito hablar con alguien. Siempre, respondió de inmediato. Estoy en camino. 40 minutos después, Valeria se encontró en el salón, sirviendo café a Javier, mientras intentaba encontrar palabras para expresar la tormenta de emociones que azotaba su corazón. Él la observó con esos ojos marrones compasivos, esperando pacientemente a que ella encontrara el coraje para hablar. Javier, comenzó, su voz apenas un susurro. ¿Tú sabes algo sobre Santiago? ¿Algo que yo deba saber? El silencio que siguió fue una respuesta suficiente. Ella vio el dolor reflejado en el rostro de Javier. La lucha interna entre la lealtad a su socio y la genuina preocupación por ella. Valeria, dijo finalmente, su voz pesada de dolor. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo amigos? Más de 10 años, respondió, desde antes de mi matrimonio. Entonces sabes que nunca te mentiría. Javier se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Pero también sabes que esta es una posición imposible para mí. Valeria le mostró la cuenta del restaurante. Encontré esto hoy. Javier miró el papel y cerró los ojos, como si estuviera sintiendo un dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación triste en ellos. Se llama Sofía del Olmo, dijo, cada palabra saliendo con dificultad. Tiene 27 años, es consultora de marketing. Lleva trabajando con nosotros unos 6 meses. Valeria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Escuchar la confirmación de sus peores sospechas fue aún más doloroso de lo que había imaginado. ¿Cuánto tiempo lleva?, preguntó, su voz casi inaudible. Diría que empezó hace 5 meses, tal vez un poco más. Javier suspiró profundamente. Valeria, intenté hablar con Santiago varias veces. Traté de hacerle ver la locura que estaba haciendo,
lo que estaba arriesgando. Su familia, su reputación, todo. ¿Y qué dijo él? Que yo era anticuado, que no entendía las complejidades de la vida moderna. La amargura en la voz de Javier era palpable. Dijo que tú te contentabas con ser solo una esposa trofeo, que Sofía lo desafiaba intelectualmente. Las palabras la hirieron profundamente, más dolorosas por venir a través de Javier, quien ella sabía que estaba tratando de suavizar el golpe. Esposa trofeo, repitió, saboreando las palabras en su lengua como si fueran veneno. Está equivocado, Valeria, dijo Javier con vehemencia, completamente equivocado. Eres una de las mujeres más inteligentes y talentosas que conozco. El hecho de que hayas elegido dedicarte a tu familia no disminuye tu valor en absoluto. Valeria se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín perfectamente cuidado, que ella misma había planeado y supervisado. Todo en su vida parecía perfectamente arreglado por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando. 5 meses, murmuró. 27 años es exactamente la edad que tenía Lola cuando Santiago y yo nos casamos. La cruel ironía de la situación no le pasó desapercibida. Mientras ella estaba construyendo una vida, creando un hogar, siendo la esposa perfecta que él parecía querer, Santiago estaba construyendo una mentira paralela, una vida secreta que excluía por completo todo lo que se habían prometido el uno al otro. Valeria. Javier se acercó a ella, su voz suave pero firme. Necesitas saber una cosa más. Ella se dio la vuelta, viendo algo en sus ojos que le hizo temer lo que vendría a continuación. Hay un evento de gala la próxima semana, la fiesta anual de la Asociación de Negocios de Barcelona en el Hotel Palace. Santiago va a estar allí, y dudó, luchando claramente con las palabras. Sofía también estará allí, como su pareja oficial. El mundo de Valeria pareció detenerse por completo. Se apoyó contra el alféizar de la ventana, sintiendo que sus piernas cedían. ¿Pareja oficial?, repitió, su voz saliendo como un susurro ahogado. Dijo a la prensa especializada que ella es su nueva socia estratégica, que será presentada oficialmente a la Sociedad de Negocios de Barcelona en este evento. Javier apretó los puños, su propia ira mostrándose. Valeria, perdóname por tener que ser yo quien te diga esto, pero mereces saberlo. ¿Y yo?, preguntó, todavía procesando la magnitud de la traición. ¿Qué excusa dio para mi ausencia? Dijo que estabas cuidando asuntos familiares personales. Las palabras de Javier cortaron como cuchillos. Que prefieres mantener tu vida privada alejada del foco de los negocios. Valeria cerró los ojos, sintiendo una mezcla tóxica de humillación, ira y un dolor tan profundo que parecía físico. Santiago no solo estaba teniendo una aventura, estaba activamente reemplazándola, borrando su existencia de su vida pública. ¿Por cuánto tiempo más, Javier?, preguntó, abriendo los ojos y encontrándose con los suyos. ¿Por cuánto tiempo más crees que tiene la intención de mantener esta farsa? Honestamente, creo que está planeando pedir el divorcio después de que se finalice el trato con los argentinos. Javier suspiró. Sofía, ella no es solo una amante, Valeria. Es ambiciosa, calculadora. Creo que ella ve a Santiago como un trampolín para construir su propio imperio. La revelación fue como el golpe final. Valeria se sentó pesadamente en el sillón, procesando no solo el final de su matrimonio, sino la forma cruel y pública en que se estaba ejecutando. «Me va a dejar sin nada», murmuró, más para sí misma que para Javier. «Me va a pintar como la esposa inadecuada, la mujer que no supo acompañar su crecimiento profesional». «No si no le dejas otra opción», dijo Javier, una nueva determinación emergiendo en su voz. «Valeria,
No eres la misma mujer vulnerable que se casó con Santiago hace 7 años. Has crecido, has evolucionado. Te has convertido en una fuerza silenciosa pero poderosa. Es hora de mostrarlo. Ella lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Vas a ir al evento de gala. Javier, no puedo. Puedes, y lo harás. Él la interrumpió suavemente, pero con firmeza. No como la esposa humillada que se esconde en casa, sino como la mujer fuerte y elegante que eres. Deja que Santiago y su amante sepan que no vas a desaparecer en silencio. ¿Y cómo sugieres que haga eso? La voz de Valeria tenía un tono de desesperación. Ni siquiera tengo una invitación. Javier sonrió por primera vez desde que llegó. Vas como mi pareja. Soy socio de la empresa. Tengo derecho a traer a quien quiera. Ima hizo una pausa significativa. Tengo algo de información sobre las prácticas comerciales cuestionables de Santiago que podrían ser esclarecedoras. Javier, no puedo pedirte que. No estás pidiendo. Estoy ofreciendo. Se levantó y caminó hacia ella. Valeria, Santiago no solo te está traicionando a ti, también está traicionando los principios éticos de nuestra empresa. Hay contratos irregulares, comisiones no declaradas, una serie de actividades que podrían destruir nuestra reputación si salieran a la luz. ¿Estás hablando de chantaje? Estoy hablando de justicia, corrigió Javier, y de protegerte a ti y a Lola de lo que está por venir. Esa noche, después de que Javier se fue, Valeria se encontró en la habitación de Lola, observando a su hija dormir plácidamente. La inocencia en el rostro de la niña contrastaba brutalmente con la tormenta de emociones que azotaba el corazón de su madre. «Mamá va a luchar por nosotras, mi princesa», susurró, besando suavemente la frente de su hija. «No voy a dejar que nos trate como si fuéramos desechables». Cuando Santiago llegó a casa esa noche, más tarde que nunca, con el perfume de Sofía todavía en su piel, encontró a Valeria esperándolo en el salón. Pero había algo diferente en ella, algo que él no pudo identificar de inmediato. «¿Todavía despierta?», preguntó como siempre. «Santiago», dijo ella, su voz sorprendentemente tranquila y controlada. «Tenemos que hablar». Él la miró con sospecha, notando el cambio en su postura, la forma en que mantenía los hombros rectos, la barbilla en alto. «¿Sobre qué?» «Sobre el evento de gala de la próxima semana». Valeria se levantó con gracia, caminando hacia él. «He oído que tendrás una pareja especial». El rostro de Santiago palideció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. «Valeria, ¿puedo explicar?» «No necesitas hacerlo», lo interrumpió, su voz manteniendo esa calma desconcertante. «De hecho, creo que será una noche muy reveladora para todos los involucrados». «¿Qué quieres decir con eso?» Valeria sonrió, no la sonrisa forzada y sumisa que él conocía, sino algo nuevo, algo que llevaba una promesa peligrosa. «Lo descubrirás en el momento adecuado, Santiago. Buenas noches». Y con eso, subió las escaleras, dejándolo solo con su culpa y una creciente sensación de que había subestimado gravemente a la mujer con la que se había casado. Que sepa, los días previos al evento de gala fueron un torbellino de preparación y transformación para Valeria. Por primera vez en años, se permitió gastar dinero en sí misma, no solo en las compras rápidas y prácticas a las que se había acostumbrado, sino en una verdadera inversión en su propia imagen y confianza. El lunes por la mañana, mientras Santiago se apresuraba a salir para otra de sus importantes reuniones, Valeria llamó a Elena Castro, una vieja amiga de la universidad, que se había convertido en una de las estilistas más solicitadas de Barcelona. «¿Valeria Rosales?» La voz de Elena resonó a través de la línea, llena de sorpresa y genuina alegría. «Ha pasado tanto tiempo. Oí que te casaste con ese famoso director general.
¿Cómo es la vida de la alta sociedad? Complicada, respondió Valeria honestamente. Elena, necesito tu ayuda. Necesito un vestido para la gala de la Asociación de Negocios y necesito lucir inolvidable. Hubo una pausa en el otro lado de la línea y Valeria casi podía escuchar los mecanismos de la mente creativa de Elena funcionando. ¿De qué tipo de inolvidable estamos hablando aquí, querida? ¿Del tipo que detiene el tráfico o del tipo que destruye relaciones? Del segundo, dijo Valeria sin dudar. Perfecto. Elena sonrió con satisfacción. Estaré en tu casa en 1 hora, con algunas opciones que te harán sentir como la diosa que siempre fuiste. Cuando Elena llegó, acompañada por 3 asistentes que llevaban enormes bolsas de ropa y accesorios, Valeria sintió como si estuviera a punto de someterse a una metamorfosis completa. Mi querida, dijo Elena, estudiando a Valeria con ojos profesionales. Estás más delgada y hay una tensión en tus hombros que no estaba en la universidad. Pero tus ojos tienen un fuego que nunca antes había visto. Eso es bueno. Muy bueno. Las siguientes 3 horas fueron una experiencia transformadora. Elena había traído 5 vestidos, cada uno más deslumbrante que el anterior. Había uno rojo sangre que abrazaba cada curva de forma provocativa, uno azul marino con detalles de cristal que irradiaba elegancia real, y uno negro con un escote estructurado que era a la vez sofisticado y devastador. Pero fue el 5.º vestido el que hizo que Valeria dejara de respirar. Era un verde esmeralda profundo, del mismo color que sus ojos, con un corte que combinaba a la perfección modernidad y clasicismo. La tela fluía como el agua sobre su cuerpo, acentuando su silueta sin ser vulgar, y el escote en la espalda era una obra de arte, de sutil seducción. Dijo simplemente, mirándose al espejo y ya no viendo a la esposa descuidada en la que se había convertido, sino a la mujer poderosa que siempre había estado debajo de las capas de sumisión y autonegación. Sabía que elegirías este. Elena sonrió con satisfacción. Es el más difícil de llevar. Requiere una confianza absoluta. Pero en ti va a ser devastador. Pasaron el resto de la tarde eligiendo zapatos, joyas y discutiendo las opciones de peinado y maquillaje. Elena insistió en programar a Valeria con su propio equipo de belleza, personas que trabajaban con celebridades y modelos internacionales. Valeria, dijo Elena, mientras organizaban todo. ¿Puedo preguntar qué está pasando realmente? Pareces una mujer en una misión. Valeria consideró por un momento si debía compartir los sórdidos detalles de su situación, pero algo en la expresión compasiva de Elena la hizo decidirse por la honestidad. Mi marido ha estado teniendo una aventura durante 5 meses. Va a llevar a la amante al evento de gala como su socia de negocios oficial, mientras se supone que yo debo quedarme en casa como una esposa obediente, fingiendo que no sé nada. Los ojos de Elena se entrecerraron peligrosamente. ¿Qué clase de hombre le hace eso a una mujer como tú? El tipo que olvidó que se casó con una mujer, no con un accesorio decorativo. La voz de Valeria tenía una fría determinación. Pero va a recordarlo de una manera muy pública y muy memorable. Bien. Elena sonrió con una malicia que le recordó a Valeria por qué habían sido amigas cercanas en la universidad. En ese caso, vamos a asegurarnos de que seas absolutamente inolvidable. Mientras tanto, en la oficina de Rosales y Asociados, Santiago estaba teniendo su propia serie de conversaciones tensas. Javier había solicitado una reunión privada, y Santiago podía sentir la desaprobación de su socio emanando de él como ondas de calor. Santiago, tenemos que hablar de Sofía, dijo Javier directamente, cerrando la puerta del despacho. Javier, ya hemos discutido esto. Es una profesional competente,
y está cobrando comisiones no autorizadas de los clientes sudamericanos. Javier lo interrumpió. Encontré discrepancias en los contratos que ella redactó, comisiones que van directamente a una cuenta personal suya. Santiago sintió que la sangre se le helaba. ¿De qué estás hablando? Javier arrojó una carpeta gruesa sobre la mesa. 3 contratos diferentes, todos con cláusulas que ella insertó sin nuestra autorización. Estamos hablando de más de 200,000 euros en comisiones irregulares. Debe ser algún malentendido. Santiago, dijo Javier, su voz llena de lástima y frustración. Estás siendo utilizado. Sofía no está interesada en ti. Está interesada en tu posición, tu acceso a los clientes, tu firma en los contratos. Estás exagerando porque nunca te cayó bien. Estoy tratando de salvar nuestra empresa y tu reputación, replicó Javier. Y, por cierto, tal vez también salvar tu matrimonio. Santiago se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana que daba al centro financiero de Barcelona. La ciudad se extendía ante él, un símbolo de todo lo que había conquistado, de todo lo que había construido. La idea de que pudiera perderlo todo por una mujer que tal vez ni siquiera lo amaba de verdad era insoportable. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, con la voz derrotada. Rompe con ella públicamente. En el evento de gala, deja claro que hubo un malentendido sobre su estatus en la empresa. Vuelve a casa con tu mujer e intenta reconstruir lo que aún se pueda salvar. ¿Y si no lo hago? Javier suspiró profundamente. Entonces me veré obligado a presentar esta evidencia a la junta directiva de la asociación. Santiago, nuestra reputación comercial está en juego. No puedo permitir que esto continúe. Esa noche, Santiago llegó a casa antes de lo habitual, encontrando a Valeria en el salón, leyendo un libro. Había algo diferente en ella, una serenidad que no había visto en años, como si hubiera tomado alguna decisión importante. Valeria, comenzó, sentándose junto a ella en el sofá. ¿Podemos hablar? Ella marcó la página del libro y lo miró, sus ojos verdes tranquilos pero alerta. Claro, ¿sobre la gala? Él dudó, buscando las palabras adecuadas. Tal vez deberías ir conmigo después de todo, como mi esposa. Valeria lo estudió durante un largo momento, y Santiago se sintió incómodo bajo su mirada penetrante. Santiago, ¿hay algo que te gustaría decirme? ¿De qué estás hablando? ¿De Sofía? ¿De lo que realmente está pasando entre ustedes? Santiago sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo lo supo? ¿Qué sabía ella? Valeria, yo... No necesitas explicarlo ahora, dijo ella, levantándose con gracia. Como dijiste, algunas revelaciones es mejor hacerlas en el momento adecuado. Nos vemos en la gala, Santiago. Va a ser una noche muy interesante. Y por segunda vez esa semana, lo dejó solo con sus mentiras y una creciente sensación de que había perdido por completo el control de la situación. El día del evento, Valeria se despertó con una calma sobrenatural. Había dormido profundamente por primera vez en meses y se sentía como una guerrera preparándose para la batalla más importante de su vida. Lola pasó el día en casa de su abuela materna, protegida de lo que estaba a punto de suceder. Valeria le había explicado a la niña que mamá tenía una fiesta muy importante a la que ir y que tendrían un día especial juntas durante el fin de semana para compensarlo. A las 3 de la tarde, el equipo de Elena llegó para comenzar la transformación final. Durante las siguientes 4 horas, Valeria fue moldeada, pulida y transformada, no solo en una versión más glamurosa de sí misma, sino en la mujer poderosa que había estado dormida dentro de ella durante años. Su cabello fue peinado en ondas de Hollywood de los años 40, sofisticadas y atemporales. Su maquillaje realzó sus ojos verdes de una manera dramática, pero elegante, con un lápiz labial rojo que prometía dejar su huella en todo lo que tocara.
El vestido esmeralda se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel, y los tacones altos la hacían sentir como una amazona, lista para la guerra. Cuando se miró al espejo por última vez antes de salir, Valeria ya no vio a la esposa descuidada y sumisa en la que se había convertido, sino a la mujer fuerte y decidida que siempre había sido, y que estaba a punto de reclamar su lugar en el mundo. El Hotel Palace estaba resplandeciente esa noche de octubre. Las luces doradas de la fachada neoclásica creaban un resplandor majestuoso que se reflejaba en los coches de lujo que llegaban en una sucesión constante. El evento anual de la Asociación de Negocios de Barcelona era siempre el más prestigioso del calendario social y de negocios de la ciudad. Reunía a la élite empresarial, políticos influyentes y personalidades de los medios de comunicación. Santiago llegó a las 8 de la noche, impecablemente vestido con un smoking Armani a medida, con Sofía del brazo. Ella llevaba un vestido dorado que brillaba bajo las luces, su cabello rubio, perfectamente peinado en un moño sofisticado. A sus 27 años, Sofía del Olmo poseía una belleza calculada. Cada gesto, cada sonrisa, cada movimiento parecía planeado cuidadosamente para causar el máximo impacto. «Estás nervioso», observó ella, mientras caminaban por la alfombra roja, saludando a fotógrafos y periodistas especializados. «Solo concentrado», respondió Santiago, pero su mano apretando el brazo de ella delataba su tensión. «Recuerda, eres mi nueva socia estratégica, responsable de la expansión internacional. Nada más, nada menos». Sofía sonrió, pero había algo agudo en sus ojos. «Claro, cariño, lo que tú quieras». El gran salón de baile del hotel estaba decorado con una elegancia refinada. Flores blancas y doradas en arreglos monumentales, candelabros de cristal que creaban un deslumbrante juego de luces y mesas estratégicamente dispuestas para favorecer la circulación y las conversaciones de negocios. Santiago y Sofía fueron inmediatamente rodeados por otros empresarios, periodistas y personalidades importantes. Santiago presentó a Sofía con el discurso ensayado sobre su competencia profesional y visión estratégica, pero no pudo evitar notar las miradas especulativas que se intercambiaban entre sí. La alta sociedad de Barcelona era pequeña, y todos sabían que Santiago estaba casado. Santiago, Enrique Gil, el presidente de la asociación, se acercó con una sonrisa política. «Qué placer verte aquí, y esta debe ser la famosa Sofía de la que tanto hemos oído hablar». «Enrique, siempre un placer». Santiago le extendió la mano. «Sí, ella es Sofía del Olmo, nuestra nueva directora de expansión internacional». «Fascinante», dijo Enrique, pero sus ojos tenían una curiosidad que iba más allá de lo profesional. «¿Y tu esposa, Santiago? Hace tiempo que no la vemos en eventos públicos». Santiago sintió que se le formaba un nudo en el estómago. «Valeria prefiere cuidar asuntos de la familia. Ya sabes cómo es ella, por supuesto». Enrique asintió, pero había una extrañeza en su tono que hizo que Santiago se sintiera incómodo. En el otro lado del salón, cerca de la entrada principal, Javier revisó su reloj por 10ª vez en 5 minutos. Eran las 8:40, y Valeria todavía no había llegado. Empezaba a preguntarse si ella había cambiado de opinión, si el coraje que había mostrado durante la semana finalmente la había abandonado. Fue entonces cuando las conversaciones en la sala comenzaron a apagarse gradualmente, como ondas que se extienden por un lago. Las cabezas se giraron hacia la entrada, los susurros comenzaron a circular, e incluso la orquesta pareció tocar más suavemente, como si instintivamente reconociera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Valeria Rosales había llegado.
Apareció en lo alto de la escalera de mármol que descendía al salón principal, y por un momento que pareció eterno, el tiempo simplemente se detuvo. El vestido esmeralda fluía alrededor de su cuerpo como agua líquida, capturando y reflejando las luces de los candelabros de una manera casi mágica. Su postura era la de una reina, los hombros rectos, la barbilla en alto, y esos ojos verdes que siempre habían sido su marca registrada, ahora brillaban con una intensidad que parecía iluminar toda la habitación. Bajó los escalones lentamente, cada movimiento calculado para el máximo impacto. No había prisa, ni ansiedad, solo una confianza absoluta que irradiaba de ella como un aura palpable. El silencio en la sala era casi ensordecedor. 200 personas, directores generales, políticos, socialites, periodistas. Todos detuvieron lo que estaban haciendo para ver a esta deslumbrante mujer que había aparecido como una visión. «Dios mío», susurró alguien cerca de la entrada. «¿Quién es ella?» «Es la esposa de Santiago Rosales», llegó la respuesta susurrada. «Valeria Rosales. Hace años que no la veíamos en público». Santiago, que estaba en el centro del salón hablando con un grupo de inversores, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral antes de darse la vuelta. Había algo en la calidad del silencio, en la forma en que las conversaciones habían cesado, que hizo que su instinto de supervivencia disparara todas las alarmas. Cuando finalmente se dio la vuelta y la vio, su rostro palideció visiblemente. Esta no era la Valeria sumisa y descuidada que él había dejado en casa durante meses. Esta era una mujer completamente transformada, una fuerza de la naturaleza en forma humana, y estaba caminando directamente hacia él. Sofía siguió la mirada de Santiago y sintió que su propio estómago se encogía. Había visto fotos de Valeria, fotos antiguas de eventos sociales, algunas imágenes casuales que Santiago tenía en su teléfono. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para la presencia magnética de la mujer que ahora dominaba por completo la atención de todos en la sala. «Santiago», susurró Sofía, su voz llena de una inseguridad que rara vez mostraba. «Es ella, ¿verdad?» Santiago no pudo responder. Estaba completamente hipnotizado por la visión de su esposa, una esposa a la que había descuidado, subestimado y traicionado, caminando hacia él con la confianza de una diosa guerrera. Valeria llegó a donde estaban parados, y el círculo de empresarios que los rodeaba se abrió automáticamente para dejarla pasar, como si instintivamente reconocieran que estaban en presencia de alguien extraordinario. «Santiago», dijo, su voz suave pero cargada de una autoridad que hizo que todos los presentes se callaran por completo. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Luego se volvió hacia Sofía, estudiándola con una mirada que era a la vez evaluativa y completamente impasible. «Y tú debes ser Sofía del Olmo. He oído mucho sobre ti». Sofía intentó sonreír. Intentó encontrar esa confianza calculada que siempre le había servido bien. Pero algo en la mirada de Valeria la hizo sentir como una niña siendo evaluada por un adulto. «Yo, sí, soy Sofía», logró decir. «Trabajo con Santiago en la expansión internacional». «Qué interesante», dijo Valeria, su tono permaneciendo perfectamente cordial. «Expansión internacional». Santiago siempre tuvo tanta pasión por los nuevos territorios. La insinuación no pasó desapercibida para nadie en el círculo que los observaba. Varios empresarios intercambiaron miradas significativas y más de un periodista activó discretamente la grabadora de su teléfono móvil. «Valeria». Santiago finalmente encontró su voz, aunque salió más ronca de lo que pretendía.
¿Qué estás haciendo aquí? Ella sonrió entonces. No la sonrisa sumisa y conciliadora que él conocía, sino algo nuevo, algo que llevaba una promesa peligrosa. Estoy aquí como la pareja de Javier, naturalmente. No te importa, espero. Después de todo, también soy parte de la familia Rosales. Fue entonces cuando Javier apareció a su lado, ofreciéndole su brazo de una manera caballeresca. Estaba elegantemente vestido, pero fue la forma protectora en que se colocó junto a Valeria lo que hizo que Santiago sintiera una punzada de algo que podría haber sido celos. «Buenas noches, Santiago», dijo Javier, su voz manteniendo la cordialidad profesional, pero sus ojos llevando una frialdad que Santiago nunca antes había visto. «Sofía». «Javier», respondió Santiago, su mente trabajando furiosamente para entender la dinámica de la situación. «No sabía que tú y Valeria somos viejos amigos», respondió Valeria antes de que Javier pudiera hablar. «Es reconfortante tener amigos de verdad, ¿no crees? Personas en las que puedes confiar completamente». La palabra confiar cayó como una bomba en medio de la conversación. Santiago sintió que la sangre se le drenaba del rostro, y Sofía instintivamente dio un paso más cerca de él, como si buscara protección. «Bueno». Enrique Gil apareció de nuevo, claramente sintiendo la tensión en el aire, pero decidido a mantener la cordialidad del evento. «Qué maravilla tener a toda la familia Rosales aquí esta noche. Valeria, te ves absolutamente deslumbrante. Ha pasado tanto tiempo». «Gracias, Enrique». Valeria le sonrió cálidamente. «Es bueno estar de vuelta». «¿De vuelta?», repitió Santiago involuntariamente. «En los eventos sociales, cariño», dijo Valeria, mirándolo directamente a los ojos. «Me di cuenta de que me estaba perdiendo muchas cosas al quedarme en casa. Tantas conversaciones interesantes, tantas revelaciones». La orquesta comenzó a tocar un vals clásico y la sala reanudó gradualmente sus actividades. Aunque muchos ojos todavía estaban discretamente enfocados en el drama que se desarrollaba en el centro de la pista de baile. «Valeria», Javier le extendió la mano. «¿Te gustaría bailar?» «Me encantaría», respondió ella, aceptando su mano sin siquiera mirar a Santiago. Mientras se dirigían a la pista de baile, Santiago se quedó observando a su esposa. Una esposa que de repente se dio cuenta de que tal vez nunca había conocido de verdad. Ella bailaba con gracia en los brazos de su pareja. Cada movimiento de ella era elegante, seguro, magnéticamente atractivo. Era imposible no mirarla, imposible no sentirse atraído por su presencia transformada. «Santiago», susurró Sofía a su lado, su voz llena de inseguridad. «Tal vez deberíamos irnos». Pero Santiago no podía moverse. Estaba completamente fascinado por la mujer en la pista de baile. Una mujer que había dado por sentada durante años. Una mujer que ahora le estaba mostrando a él y a todos los presentes exactamente lo que había perdido. Y la noche apenas estaba comenzando. El vals llegó a su fin, pero Valeria y Javier permanecieron en la pista de baile durante unos compases más, hablando en susurros que parecían íntimos y conspiradores. Santiago observó cada gesto, cada sonrisa, cada momento de cercanía entre ellos, con una intensidad que rozaba la obsesión. «¿Estás bien?», preguntó Javier en voz baja, su mano todavía suavemente posicionada en la cintura de ella. «Mejor que en años», respondió Valeria, y por primera vez en meses lo decía de verdad. «Gracias por darme el coraje para estar aquí». «El coraje siempre estuvo ahí, Valeria. Solo lo dejaste dormir por un tiempo». Cuando regresaron al área social, encontraron a Santiago solo. Sofía había desaparecido, probablemente al baño, tratando de recomponerse y planear su próximo movimiento. «¡Santiago!», Valeria se acercó a él con esa misma calma desconcertante. «¿Podemos hablar en privado?». Santiago asintió, incapaz de negarse.
Había algo en la presencia de ella que lo magnetizaba por completo. Se dirigieron a una de las terrazas laterales del hotel, un espacio más reservado con vistas a los jardines iluminados de Barcelona. Una vez solos, el barniz de la cordialidad social finalmente comenzó a agrietarse. «¿Qué estás haciendo, Valeria?», preguntó Santiago, su voz llena de frustración y confusión. «Estoy siendo yo misma», respondió simplemente. «Algo que olvidé cómo hacer en los últimos años. ¿Sabes a qué me refiero? Esta transformación. Aparecer aquí con Javier. Avergonzarme públicamente». «¿Avergonzarte?», interrumpió Valeria, sus ojos verdes brillando peligrosamente. «Santiago, trajiste a tu amante a un evento público y la presentaste como tu socia. ¿Quién estaba avergonzando a quién?». Santiago palideció. «¿Cómo lo supiste?». «Oh, ¿cómo lo supe?». Valeria dio un paso más cerca, y Santiago pudo oler su perfume. No el perfume suave y familiar que ella siempre había usado, sino algo nuevo, más intenso, más seguro. Celo de la terraza del casino. Celo de los 5 meses de mentiras. Celo de los planes para descartarme públicamente mientras elevas a Sofía al estatus de tu nueva compañera. «Valeria, ¿puedo explicar?». «No necesitas hacerlo», dijo, sorprendentemente tranquila. «De hecho, debería darte las gracias. Me hiciste un gran favor al mostrarme quién eres realmente». «¿Darme las gracias?». Santiago estaba completamente perdido. «Sí. Imagina si hubiera descubierto esto dentro de 10 años, después de haber desperdiciado aún más mi vida, tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que no merecía un solo día de mi dedicación». Las palabras hirieron a Santiago más profundamente de lo que jamás imaginó que las palabras podrían herir, porque en algún lugar en lo profundo, él sabía que ella tenía razón. «¿Y Lola?», preguntó, tratando de recuperar algo de control de la situación. «Lola va a estar bien», respondió Valeria. «Tiene una madre que la ama incondicionalmente y que va a luchar por ella. En cuanto al padre», hizo una pausa significativa. «Bueno, eso va a depender de tus decisiones a partir de ahora». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que tienes 2 opciones, Santiago. Puedes hacer esto de manera civil. Dividir nuestros activos de manera justa, establecer un acuerdo de custodia que priorice el bienestar de Lola y mantener un mínimo de dignidad en el proceso, o…». Valeria sonrió, pero no había calidez en ello. «O Javier puede decidir compartir información interesante con la junta directiva de la asociación sobre ciertas irregularidades financieras que involucran los contratos sudamericanos». Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿No harías eso?». «¿No lo haría?». Los ojos de Valeria se entrecerraron. «Santiago, pasaste los últimos 5 meses mintiéndome, traicionándome, humillándome y planeando descartarme como si fuera un mueble viejo. ¿Qué te hace pensar exactamente que todavía mereces mi protección?». En ese momento, Sofía apareció en la entrada de la terraza, claramente habiendo buscado a Santiago. Se había retocado el maquillaje y recompuesto su postura, pero todavía había una tensión visible en sus hombros. «Santiago, cariño», dijo, tratando de sonar informal. «La gente te está buscando. Hay algunos inversores que quisieran». «¿Sofía?». Valeria se volvió hacia ella con una sonrisa que era pura elegancia y puro veneno. «Qué bien que estés aquí». Justo estaba hablando con Santiago sobre decisiones y consecuencias. Sofía miró nerviosamente entre Santiago y Valeria, sintiendo claramente la tensión en el aire, pero sin entender completamente su origen. «¿Sabes?», continuó Valeria, caminando lentamente alrededor de Sofía, como un depredador que estudia a su presa. «Oí que eres muy talentosa en la expansión de territorios. Javier me contó algunas cosas fascinantes
sobre tu creatividad con los contratos internacionales. El rostro de Sofía perdió color al instante. No sé de qué estás hablando. Estoy segura de que no, dijo Valeria en voz baja, pero estoy segura de que el Departamento de Auditoría Fiscal Español estaría muy interesado en saber más sobre esas comisiones creativas que aparecieron en cuentas privadas. ¡Santiago! Sofía se volvió hacia él, el pánico comenzando a aparecer en su voz. ¿De qué está hablando? Santiago miró entre las dos mujeres, su esposa transformada en una fuerza imparable y su amante de repente, luciendo muy joven y muy vulnerable. Por primera vez en meses, comenzó a ver la situación con claridad. Sofía no era la mujer sofisticada e independiente que él había pensado. Era una oportunista que había visto en él una oportunidad de ascenso social y financiero. Y Valeria era todo lo que él había olvidado que ella podía ser. Inteligente, fuerte, magnífica. Sofía, dijo finalmente, su voz cansada. Creo que deberías irte. ¿Qué? Ella lo miró como si se hubiera vuelto loco. Santiago, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que... ¿Después de qué? Interrumpió Valeria suavemente. ¿Después de que usaste a mi familia para avanzar en tu carrera? ¿Después de que le robaste a la empresa que mi marido construyó? ¿Después de que intentaste destruir un matrimonio para tu propio beneficio? ¡Yo amo a Santiago!, explotó Sofía, finalmente mostrando una emoción real. No, dijo Valeria con una certeza inquebrantable. Tú amas lo que Santiago representa, el poder, el dinero, el estatus. Pero en cuanto a Santiago, el hombre, dudo que siquiera lo conozcas. Sofía miró a Santiago, esperando que él la defendiera, que negara las acusaciones. Pero él permaneció en silencio. Y en ese silencio, ella vio la verdad. Te vas a arrepentir de esto, dijo finalmente, su máscara de sofisticación cayendo por completo. Ambos se van a arrepentir. Tal vez, dijo Valeria con calma, pero al menos nos arrepentiremos con dignidad. Sofía salió de la terraza con pasos rápidos y furiosos, dejando a Santiago y Valeria solos de nuevo. El silencio se extendió entre ellos, cargado de 7 años de matrimonio, meses de traición y la inevitable realidad de lo que estaba por venir. ¿Y ahora qué?, preguntó Santiago finalmente. Ahora tú eliges, respondió Valeria. Dignidad o destrucción, cooperación o guerra, respeto o humillación pública. Santiago miró a la mujer que tenía delante, a su esposa, a la madre de su hija, a la mujer que había jurado amar y proteger, y vio no solo lo que había perdido, sino lo que nunca había apreciado de verdad. Valeria, dijo, su voz quebrándose ligeramente. No, ella lo interrumpió suavemente. Ahora no, Santiago. Algunas palabras pierden su poder cuando se dicen demasiado tarde. Tú hiciste tu elección hace 5 meses. Ahora yo estoy haciendo la mía. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la entrada de la terraza. Y Santiago, la próxima vez que elijas a una mujer, asegúrate de que te ame por el hombre que eres, no por lo que posees. Te lo mereces. Y ella también. Y con esas palabras, Valeria Rosales abandonó la terraza y la vida de Santiago para siempre, dejándolo solo con sus decisiones y sus consecuencias. 6 meses después, el sol de la primavera parisina se filtraba por las ventanas del elegante apartamento de Montmartre, creando patrones dorados en el suelo de madera pulida. Valeria estaba en la cocina, preparando el desayuno mientras veía a Lola jugar en el pequeño jardín de la parte de atrás. La niña se había adaptado sorprendentemente bien a la mudanza a París, especialmente después de que comenzó a asistir a una escuela internacional, donde hizo amigos de varias nacionalidades. ¡Mamán!, gritó Lola desde el jardín, mezclando el español con el francés, que estaba aprendiendo rápidamente. ¿Puedo plantar estas flores aquí?
Claro, mi princesa, respondió Valeria en francés, sonriendo al ver cómo su hija había abrazado la nueva vida. Pero ten cuidado de no ensuciar tu vestido antes de la ceremonia. Hoy era un día especial, después de un divorcio que había sido sorprendentemente civilizado. Santiago había elegido la cooperación en lugar de la guerra. Valeria finalmente estaba lista para cerrar un capítulo y abrir uno completamente nuevo en su vida. El divorcio se había resuelto exactamente como ella había previsto. Enfrentado con la evidencia de las irregularidades de Sofía y la amenaza de escándalo público, Santiago había elegido resolver todo discretamente. Valeria recibió la mitad de los activos de la pareja, una generosa cantidad de pensión alimenticia y la custodia compartida de Lola, aunque la niña pasaba la mayor parte del tiempo con su madre en París. Sofía había desaparecido de sus vidas tan rápido como había aparecido. La última noticia que Valeria tuvo de ella fue que estaba trabajando en Londres, en una firma mucho más pequeña. Su reputación en el mercado español arruinada definitivamente. Santiago, por su parte, había pasado los últimos meses tratando de reconstruir su vida y su empresa. Había buscado a Valeria varias veces, tratando de disculparse, tratando de explicar, tratando de recuperar lo que había perdido. Pero Valeria había sido clara. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para permitir la curación. El sonido del timbre de la puerta la trajo de vuelta al presente. A través del interfono, escuchó la voz familiar y cálida de Javier. ¿Llegó mi carruaje, princesa?, preguntó en un tono juguetón. Valeria sonrió, sintiendo esa sensación de paz y satisfacción que se había vuelto constante en su vida en los últimos meses. Bajando, príncipe. Javier se había mudado a París 3 meses después que ella. Había vendido su parte en la empresa a Santiago y decidió iniciar su propia consultoría, especializada en negocios éticos y sostenibles. Su decisión de dejar Barcelona había sido tanto profesional como personal. Ya no podía trabajar con Santiago después de todo lo que había sucedido, y había descubierto que no podía vivir lejos de Valeria. La relación entre ellos había florecido de forma natural, sin prisas, sin dramas, construida sobre una base sólida de amistad, respeto mutuo y valores compartidos. Javier la había cortejado como a una dama victoriana. Flores, cenas elegantes, largas conversaciones sobre arte y literatura, paseos románticos por los jardines de Luxemburgo. Cuando finalmente la besó, 3 meses después de llegar a París, Valeria había sentido algo que nunca antes había experimentado. No la pasión ardiente y a menudo tumultuosa que había sentido por Santiago, sino algo más profundo, más estable, más real. Era amor en su sentido más puro, admiración, compañerismo, deseo suave y la certeza absoluta de que esta persona era alguien en quien podía confiar con su vida y la de su hija. ¡Mamán! Lola corrió a la casa cuando vio a Javier subir las escaleras. «Javier, trajiste mi sorpresa». Javier sonrió, agachándose a la altura de la niña. A sus 40 años, había descubierto que ser un padre adoptivo era una de las experiencias más gratificantes de su vida. Lola lo había aceptado de inmediato, tal vez porque él la trataba con el respeto y la atención que se merecía, algo que no siempre había recibido de su propio padre. «Claro que sí», dijo, sacando una pequeña caja envuelta de su bolsillo. «Una pulsera especial para la dama de honor más hermosa de París». Lola abrió la caja y gritó de alegría al ver una delicada pulsera de plata con pequeños corazones grabados. «Gracias, Javier. Ahora todas estamos a juego». Valeria miró a los dos,
a su hija radiante y al hombre que había elegido no solo ser su pareja, sino también ser un verdadero padre para Lola, y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. ¿Estás lista, mi amor?, preguntó Javier, acercándose a ella y besando suavemente su frente. Valeria llevaba un vestido de seda de color crema, simple pero elegante, con una delicada tiara de flores naturales en su cabello. No era el vestido de novia tradicional. Habían decidido una ceremonia pequeña e íntima, solo ellos dos, Lola y unos pocos amigos cercanos. «Más que lista», respondió ella, tomando el ramo de peonías blancas y rosas que él había traído. La ceremonia sería en la pequeña capilla de Sainte-Marie en Montmartre, seguida de un almuerzo en el jardín de un encantador restaurante que Javier había descubierto. Habían invitado solo a 10 personas, algunos amigos que Valeria había hecho en París, la familia de Javier y, sorprendentemente, Santiago. La decisión de invitar a Santiago había sido difícil, pero tanto Valeria como Javier sintieron que era importante. No por nostalgia o un perdón dramático, sino porque Lola merecía tener a su padre presente en un momento tan importante, y porque todos ellos necesitaban cerrar definitivamente el capítulo anterior de sus vidas. Santiago había aceptado la invitación con una mezcla de melancolía y genuina felicidad por ella. En los últimos meses, había hecho un difícil viaje de autodescubrimiento, trabajando con un terapeuta para entender cómo se había convertido en el hombre que traicionó a la mujer que amaba. Una hora después, en la pequeña capilla bañada por la luz dorada de la mañana parisina, Valeria y Javier intercambiaron votos simples pero profundos. No hubo drama, ni lágrimas de arrepentimiento, ni pasión desesperada. Solo una profunda sensación de estar exactamente donde debían estar, con la persona adecuada. «Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles», dijo Javier, sosteniendo sus manos y mirándola directamente a los ojos. «Prometo ser tu verdadero compañero, tu amigo más leal y el hombre que te mereces». «Prometo confiar en ti por completo», respondió Valeria, su voz clara y segura. «Prometo construir una vida contigo basada en la honestidad, el respeto y el amor verdadero, y prometo nunca más perderme en una relación. Siempre seguiré siendo yo misma, la mujer fuerte que elegiste amar». Cuando se besaron para sellar los votos, Lola aplaudió con entusiasmo, y los pocos invitados presentes sonrieron con lágrimas en los ojos. Santiago, sentado discretamente en la parte de atrás de la capilla, observó la escena con emociones complejas. Había dolor. Sí, el dolor de ver a la mujer que había amado encontrar con otro hombre la felicidad que él nunca supo darle. Pero también había una extraña paz, una sensación de que tal vez, por fin, todos estaban donde debían estar. Después de la ceremonia, durante el almuerzo en el fragante jardín del restaurante, Santiago se acercó a Valeria, mientras Javier jugaba con Lola cerca de la fuente. «Valeria», dijo en voz baja, «te ves radiante». «Me siento radiante», respondió honestamente. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completa». «¿Él te hace feliz?» «Sí», sonrió ella. «Pero, lo que es más importante, me permite hacerme feliz a mí misma. Hay una diferencia». Santiago asintió, entendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Espero que puedas perdonarme algún día». Valeria lo estudió durante un largo momento. «Santiago, ya te he perdonado. No por lo que me hiciste a mí, sino por lo que nos hiciste a nosotros. Perdoné porque llevar la ira sería como llevar veneno. Y mi nueva vida es demasiado dulce para ser contaminada por la amargura». «Gracias», dijo simplemente.
Pero perdonar no significa olvidar, continuó ella suavemente. Y no significa que podamos volver atrás. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Solo podemos aprender de las cenizas. Entiendo, dijo Santiago. Y quiero que sepas que voy a ser un mejor padre para Lola. Ella se lo merece. Ella se lo merece, asintió Valeria. Y tú mereces la oportunidad de ser ese mejor padre. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre París, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, Valeria se encontró en la terraza de su apartamento, todavía con el vestido de novia de color crema, observando a Javier y a Lola plantar flores en el pequeño jardín. Pensó en el viaje que la había llevado a ese momento, el dolor de la traición, el descubrimiento de su propia fuerza, el coraje para empezar de nuevo. Y finalmente, el amor verdadero que había encontrado no solo en Javier, sino en sí misma. Su vida en Barcelona parecía pertenecer a otra persona, una versión más joven e ingenua de sí misma, que había creído que el amor significaba sacrificar su identidad por otra persona. Ahora sabía que el amor verdadero significaba crecer junto a alguien, ser apoyada para convertirse en la mejor versión de sí misma. Madame Harris la llamó Javier desde el jardín, usando su nueva identidad, con una sonrisa juguetona. ¿Quieres ayudarnos a plantar las últimas flores? Ya voy, señor Harris, respondió ella, bajando para unirse a su nueva familia. Mientras plantaban juntos las pequeñas plantas que florecerían la próxima primavera, Valeria supo con absoluta certeza que había tomado las decisiones correctas. Su vida había sido replantada en un suelo más fértil, con personas que la regaban con amor verdadero y respeto genuino. Y por primera vez en años, cuando miró hacia el futuro, vio no solo posibilidades, sino probabilidades brillantes. Una vida construida sobre bases sólidas con un hombre que la valoraba, una hija que crecía fuerte y segura, y una versión de sí misma que se prometió nunca más abandonar. La historia de Valeria Rosales había terminado esa noche en la gala de Barcelona. La historia de Valeria Harris apenas estaba comenzando, bajo el cielo infinito de París, plantando las semillas de un futuro que prometía ser tan hermoso como ella siempre mereció.